Bienvenidos deportistas, hoy vamos a hablar sobre el colesterol, qué niveles son aceptables para nosotros como deportistas y cómo podemos hacerlo para mejorar sus valores en la analítica. Pues el colesterol es una sustancia que tenemos de forma natural en el cuerpo y que en cierta medida es saludable. Lo que tenemos que conocer es que el colesterol solo existe en los animales, ya que tenemos hígado y el hígado es el responsable de crear, formar, almacenar cierta parte de colesterol. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos alimentos vegetales, como por ejemplo lo he visto en algunos aceites, donde hay la etiqueta de sin colesterol. Bueno, pues por supuesto, porque no es de origen animal, solo los alimentos de origen animal pueden tener colesterol, así que los aceites vegetales no tienen que tener y no tendrían que tener colesterol, a no ser que estén alterados de alguna manera. Así que vamos allá. ¿Cuántos tipos de colesterol realmente hay? Pues bueno, hay el colesterol LDL, que es el que comúnmente se conoce como colesterol malo. Hay el colesterol HDL, que es el que se conoce como colesterol bueno. ¿Vale? Luego también hay el colesterol total. Vamos por partes. ¿Cuál es el colesterol LDL? El colesterol LDL es el que produce la aterosclerosis, que es la grasa que se acumula en nuestros vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente una alta concentración de este colesterol en nuestra sangre puede contribuir a un riesgo cardiovascular, cosa que ninguno de nosotros queremos. Luego tenemos el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, que es el que se encarga de recoger estas partículas de grasa que hay circulantes en la sangre, transportarlas al hígado y a partir de ahí metabolizarlas, ya sea para producción de energía o ya sea almacenándolas en forma de grasa, pero en nuestros tejidos grasos, no en los vasos sanguíneos. Entonces, el colesterol HDL realmente es bueno porque nos ayuda a eliminar este exceso de grasa, de colesterol que podemos tener circulante en sangre. Fijaros que aproximadamente un 8% de las mujeres y un 26% de los hombres tienen bajos estos niveles de colesterol bueno, HDL. Pero sin embargo, se ha visto que en los deportistas, como usamos más las fuentes energéticas que provienen de las grasas, se ha visto que esto aumenta muchísimo y hay muchísima más población deportiva que tiene altos niveles de este colesterol bueno y, por contra, tiene unos niveles bajos de colesterol LDL o colesterol malo. Así que esto es un factor cardioprotector que nos otorga el deporte simplemente por el mero hecho de usar más las grasas como combustible energético. Se ve mucho sobre todo en corredores de resistencia, larga resistencia o esfuerzos a baja intensidad y larga durada, ya que es donde más se usa las grasas como fuente energética. Fijémonos que en nuestras analíticas podemos tener, normalmente se diferencian en tres. Se diferencia el colesterol total, que cada vez han ido bajando más los rangos de lo que se considera saludable. Actualmente se dice que hasta 200, de 125 a 200 miligramos por decilitro de colesterol en sangre es adecuado. Sin embargo, hace un tiempo estábamos hablando de hasta 250 miligramos por decilitro. Así que realmente yo lo que hago en mis deportistas es ver un poco cómo ha ido variando a lo largo de las analíticas. Si vemos una tendencia negativa del colesterol, es decir, que cada vez ha ido a menos o se mantiene en una barrera estable, me preocupo un poco siempre y cuando no se superen los 220, 230. Siempre que sea una persona activa, no una persona sedentaria, pues ya al igual me preocuparía un poquito más y haría algunas de las estrategias que luego hablaremos de a nivel de alimentación para mejorarlo. Luego tenemos la segmentación de los colesteroles, ¿no? Porque el total al final pues es un poco la suma de todo colesterol, digamos, que tenemos presente en la sangre. Pero luego hay el colesterol malo, el LDL, que se dice que lo ideal sería tener concentraciones de hasta 100 miligramos por decilitro. Esto sería lo ideal, ¿vale? Concentraciones más elevadas y entonces supone un riesgo cardiovascular por esta acumulación de grasa que se va produciendo en nuestros vasos sanguíneos. En el caso del colesterol HDL o colesterol bueno, se dice que se tiene que tener más de 40 miligramos por decilitro si tenemos hasta 20 años o más de 50 si tenemos más de 20 años. Entonces, sí que es verdad que si veis que sois deportistas constantes en vuestra actividad física,
estos niveles de colesterol a veces se ven aumentados. No hay ningún problema, es por este uso que tenemos de las grasas que os he dicho. Luego también en nuestra analítica vemos la segmentación de los triglicéridos, que no es un tipo de colesterol, es otro tipo de grasa que encontramos en nuestra sangre. Pero sí que podemos aumentar el riesgo, si tenemos unos triglicéridos elevados, de que una persona tenga una enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso también es importante controlarlo cuando nosotros hacemos las analíticas de sangre. Ahora vamos allá. ¿Qué estrategias hacemos con la alimentación para conseguir mejorar estos niveles de colesterol? Como os he dicho al principio, los alimentos que tienen colesterol son aquellos que son de origen animal. Por lo que ya sabemos que si nosotros reducimos o vigilamos el origen de este tipo de productos, vamos a ver ya una mejora significativa en los niveles de colesterol. Muchas veces cuando me encuentro un deportista que tiene unos niveles elevados de colesterol malo, el LDL, pues lo que hacemos simplemente es revisar su alimentación y normalmente vemos que es un gran consumidor de alimentos proteicos animales. Por ejemplo, carne de ternera, carnes rojas. ¿Qué ocurre con estos alimentos? Que no es solamente proteína, sino que esta proteína va ligada a grasas y las grasas de los animales a veces son saturadas, sobre todo las que encontramos en los supermercados, que es donde normalmente accede la mayor parte de la población. No estoy hablando de animales que puedan campar libremente. Por ejemplo, se ha visto que los animales de caza, como son el jabalí o el corzo, sí que es verdad que tienen unos niveles de grasas intramusculares mucho más beneficiosos que no la que encontramos de forma habitual en nuestros supermercados. Es importante tener en cuenta esto porque realmente esta será la carne que solemos comprar. Así que si nosotros reducimos este consumo de carne, la roja, fijaros que la carne roja, la OMS, ha dicho que es mejor dejarla a un consumo ocasional, una vez al mes, ocasionalmente cuando nos apetezca, no más de eso, porque también se ha visto que va ligado a un riesgo cardiovascular. Así que ya eliminando esto y dejándolo a un consumo ocasional, priorizando carnes blancas o consumo de proteína de origen vegetal, como puede ser el tofu, el tempeh, la soja texturizada, estamos ya mejorando este perfil de colesterol, porque hacemos que nuestra alimentación se desligue de grasas saturadas de colesterol. Viendo esto, ya vemos un perfil de colesterol mucho más adecuado. Luego también tenemos que vigilar los alimentos que sean procesados, porque a veces se utilizan mantecas o algún tipo de grasas animales que también tienen mucho colesterol. Así que vigilando simplemente estos tips, aumentando la cantidad de frutas y verduras y fibra de nuestra alimentación, también ayudaremos a mejorar nuestro perfil de colesterol, ya que la fibra, y estamos consumiendo la mitad de la fibra que se recomienda, la fibra ayuda a coger estas partículas de grasa de nuestro intestino y eliminarlo, por lo que no va a ser absorbido con tanta facilidad. Así que fijaros si puede ser fácil para nosotros, con unos pequeños cambios en nuestra alimentación, mejorar todo este perfil lipídico, este perfil de colesteroles que tenemos en nuestro cuerpo. Además, también es verdad que el ejercicio físico va a promover ya de per se un cambio en la analítica sanguínea y en el colesterol que vamos a ver en ella. Pero también es verdad que un deportista que se encuentre en niveles de colesterol elevados en su analítica significa que algo no está haciendo bien y seguramente ese algo será la alimentación. El peso también es un factor de riesgo y de tener posiblemente un colesterol elevado, un peso elevado, al final, a no ser que sea puramente masa muscular, pues sí que puede ser que veamos colesteroles elevados. Entonces, si es un peso elevado, pero tiene más porcentaje de grasa esta persona, entonces también tenemos que intentar reducir este porcentaje de grasa de su cuerpo, que se transformaría en una grasa no saludable, en una grasa visceral, una grasa de estas que no nos interesan. Así que aquí tenemos algunos de los tips para reducir este colesterol en nuestra alimentación y de esta manera que se vea bajado en nuestras analíticas de sangre habituales. Bueno, deportistas, ahora ya sabéis unos tips para mejorar vuestras analíticas y vuestro colesterol en sangre. Y ya sabéis que para otros vídeos de interés que queráis que hablemos, podéis dejarlo en comentarios y no dudéis en seguirnos si os parece interesante.